Mateo 14, Amén. 22 al 23. Dice, enseguida, si nos ponemos de pies, nos ponemos de pie para honrar a nuestro Señor, por favor, para leer la palabra. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en el arca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y en cuanto llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se asustaron, diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y aquí es donde yo voy a concentrar el mensaje, en el 28 y el 30, 29 y 30. Entonces le respondió Pedro, dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron en el barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Voy a rogar a mi pastor si me lleve en oración para que sea el Señor ayudándome. Gloria. Señor Jesús, gracias en esta preciosa noche, la cual tú nos permites una vez más poder, Señor, estar aquí ante tu casa, ante tu santa y bendita presencia. Yo te pido, Señor, que uses a mi hermano de una manera muy especial, para que pueda, Señor, a través de tu Espíritu Santo tocar nuestras mentes y nuestros corazones. Sin duda alguna hay una palabra, Señor, que tú tienes para nosotros, Señor. Yo te pido que la sueltes con una palabra ungida, Señor, con un alimento fresco, Señor Jesús, que lo necesitamos. En tu nombre te lo pido. Gracias. Amén. Amén. Gracias por la reverencia. Pueden sentarse, hermanos. Si nos damos cuenta, hermanos, el título, el encabezamiento que tiene esta hermosa historia, dice: Jesús anda. Bien hubiese podido decir: Jesús anduvo, o está andando, o andará. Sí. Pero más adelante vamos a ver por qué Jesús anda sobre el agua. Me llamó mucho la atención porque en el capítulo 22 dice: Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca. No les dijo, hizo. Tuvo que hacer algo para que los discípulos entraran en la barca. Eso me llamó mucho la atención. Y dice también en el 32 que cuando ellos, hablando de Jesús y Pedro, que cuando ellos subieron en la barca, se calmó la tempestad. Se espumó la tempestad. A través de esta hermosa historia vamos a estar tocando, vamos a estar visitando. No vamos a enseñar, sino que vamos a tocar y vamos a visitar lo que es el arrepentimiento, el bautismo y el Espíritu Santo, que son las tres llaves para ser salvo. Pero también vamos a tocar, vamos a visitar la santidad y vamos a terminar con lo que es el pecado. El domingo pasado me tocaba traer este mensaje, pero se me hizo imposible. Pero ahora, hermanos, ustedes tienen
esa oportunidad de poder deleitarse en este mensaje que el Señor me ha dado. Y el tema que le he puesto a este mensaje se llama el querer y el hacer transforma. Transforma. Uno de los relatos más hermosos de los evangelios es cuando el apóstol Pedro camina sobre el mar. Es un relato hermoso, apasionante. Es curioso porque el Señor viene caminando hacia ellos y ellos tienen miedo, tienen temor. ¿Y qué pregunta la de Pedro? Qué atrevido, ¿verdad? Atrevido. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre el mar. Y entonces el Señor le dice, ven. Qué orden, qué autoridad. Ven. Ven. ¿Cuántos de nosotros saldríamos de la barca y caminaríamos sobre el agua firme? La palabra del Señor es clara, la palabra del Señor es diáfana, la palabra del Señor es sencilla. Ven. La pregunta es, ¿cuántos de nosotros nos atreveríamos a salir de la barca y poner nuestros pies sobre agua firme y caminar sobre ella? Pedro era pescador, él sabía que él era pescador y sabía que en el agua uno se hunde. ¿Cuántas veces después de muchos años Pedro había echado las redes de pescar al fondo del mar? ¿Cuántas veces Pedro vio su barca volcarse? ¿Cuántas veces Pedro vio a alguien más, a un compañero, que se le volcara su barca sobre el agua? ¿Cuántas veces Pedro pudo haber caído sobre las aguas? Él era pescador, él sabía el peligro que había en el mar. Sin embargo, cuando el Señor le dice, ven, Pedro saca sus pies de la barca y empieza a caminar hacia el Señor. Pedro pudo haber respondido de muchas maneras diferentes, pero va caminando hacia el Señor. Es cuando ve el viento, es cuando ve a su alrededor, es cuando ve las olas, es cuando ve la oscuridad de la noche, es cuando ve sus pies, es cuando ve que sus pies se comienzan a hundir, porque puso su mirada en el viento, puso su mirada en la mar, puso su mirada en la oscuridad de la noche. Y es cuando sus pies comenzaron a hundirse. Es cuando su fe flaquea. Y es cuando clama, Señor, sálvame. Esta es una historia verídica. Está en los evangelios. No es un salmo, ni es una parábola. Está escrito en los evangelios. Está relatado en los evangelios. Creemos verdaderamente que no es una ilustración, es una historia que sucedió. Pero también creemos que es una alegoría de lo que pasa en cada uno de nuestro caminar, en cada uno de nuestra vida espiritual. Todo empieza cuando escuchamos la voz del Señor. Recordamos el Salmo 23, que describimos a la oveja que no tiene defensa ninguna, no es rápida, no tiene cuernos, no se puede defender, pero algo que tiene la oveja del Salmo 23 es que puede escuchar. Amén, gloria a Dios. Todo comienza cuando escuchamos la voz del Señor y el Señor te dice, ven, sígueme. Y salimos de nuestra barca, de nuestra pequeña barca, y vamos hacia el Señor. Pero acordémonos que tiene que haber un arrepentimiento, y lo importante del arrepentimiento. Y entonces decimos, ya no quiero estar aquí, quiero estar contigo, Señor. Ya no quiero ir en esta dirección, bendito sea el Señor Jesús. Ya no quiero ir en esta dirección, quiero ir en tu dirección. Quiero seguirte a ti, Señor.
Todo empieza cuando escuchamos al Señor y Él nos dice, ven, ven, sígueme. Y salimos de nuestra barca, nuestra pequeña barca e insignificante barca, y decidimos caminar hacia el Señor, y nos decidimos a caminar en el ancho mar hacia el Señor Jesús. Entonces empezamos a caminar hacia el Señor Jesús, empezamos a dar pasos, y cada paso que damos en nuestra vida cristiana es un milagro. Y sabemos que cada paso que damos es un milagro. Es exactamente lo que está pensando Pedro. Cada paso que da en la mar es un milagro. Amén. Cada paso que da, otro paso que da, es otro milagro. Es verdad que el paso lo doy yo. Es verdad que el paso lo dan ustedes. Es verdad. Pero el Señor es quien nos sostiene para que nuestros pasos no se hundan. La gloria sea para Cristo Jesús, bendito por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria. Es el Señor quien me ayuda a dar esos pasos de fe. Yo creo que es así en nuestro caminar con el Señor. Cada paso, cada tentación, cada vez que vencemos, cada triunfo, cada vez que vemos fruto del Espíritu en nuestros corazones, cada vez que entendemos la palabra de Dios, cada vez que resistimos al mundo y al pecado, cada vez que damos un paso de fe. Es cierto que el paso lo doy yo, pero es cierto que el paso también lo da usted. Pero es el Señor quien nos fortalece para no hundirnos. Amén. Es cierto que como Pedro, si dejamos de ver a nuestro Señor y comenzamos a ver a nuestro alrededor, comenzamos a hundirnos, así como Pedro. Así es en nuestra vida cuando comenzamos a ver a nuestro alrededor y miramos al viento y miramos miramos la inmensidad de la mar, y miramos la oscuridad de la noche, y miramos las circunstancias, y miramos las pruebas y las dificultades de esta vida. Nos comenzamos a hundir. Y entonces tenemos que clamar a nuestro Señor. Así es, tenemos que clamar a nuestro Señor. Así es nuestra vida cristiana. No basta con arrepentirnos. Si nos hemos arrepentido de nuestro pecado, bien, está bien. El Señor está trabajando en nuestra vida. Amén. Pero no basta solo con nuestro arrepentimiento. Tenemos que cambiar. La gloria sea para Cristo. Bendito es el Señor. La gloria sea para el Señor Jesús. Bendito es Él. No basta con salir de la barca. Tenemos que caminar. Hay que caminar hacia el Señor. Hay que andar sobre el mar de las pruebas, el mar de las tentaciones, el mar del pecado, el mar del desánimo, el mar de la tristeza, el mar del orgullo. De todo lo que nos acecha. Y cuando comenzamos a caminar sobre todos los retos y todas las tentaciones de la vida, ahí nos damos cuenta que antes no podíamos caminar. No podíamos caminar en esos retos y en esas tentaciones de la vida. Pero ahora nos damos cuenta que sí podemos caminar. Que sí podemos caminar. La gloria sea para Cristo Jesús. Bendito por los siglos de los siglos. Amén. Sí podemos caminar sobre el mar con Cristo. Con Cristo podemos caminar sobre el mar. Y cada paso que damos es una evidencia que el Señor nos llama. Cada paso que damos es una evidencia que el Señor está con nosotros. Es una evidencia que queremos ir hacia Él. Es una evidencia que Él nos sostiene. Como dice aquella hermosa alabanza, en sus manos me sostendrá. Así es
Debe ser. Amén. Gloria a Dios. La gloria sea para Cristo. Bendito es Él, hermanos. Sí, es el Señor. Si no fuera por el Señor quien nos sostiene, ni un solo paso pudiéramos dar Sí, así es. en este mar de maldad. Permítame traer el tema del bautismo, que es el segundo paso más importante para un cristiano. El bautismo tiene un simbolismo fabuloso, un simbolismo precioso. Yo en lo particular he escuchado muchas enseñanzas acerca del bautismo y he escuchado muchas predicaciones acerca del bautismo. Los creyentes que se bautizan dicen, al hacer este paso de fe, el pastor los sumerge para abajo en el agua, pero no los deja sumergidos en el agua. El propósito no es mandarlos al cielo directamente. El propósito es que vivan la vida cristiana. Pero entre otras cosas, entre otras muchas cosas, el bautismo significa esa victoria sobre el agua. Gloria a Dios. Amén. Esa victoria sobre el mar. Amén. Saldrán de las aguas, Gloria a Dios. como Jonás salió de lo profundo del mar, como el arca fue levantada del diluvio, como el pueblo de Israel cruzó el mar rojo y llegó al otro lado de la orilla a salvo. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. La gloria sea para Cristo. Esto está representando que salimos de las aguas, dejamos atrás la esclavitud de Egipto y dejamos atrás el mundo y el pecado y dejamos atrás lo que antes nos dominaba. Sí. Dejamos atrás una vida de pecado y ahora en el desierto caminamos en ese peregrinaje y en ese caminar y el Señor en ese peregrinaje sea nuestra agua viva, nuestro maná celestial, nuestra peña de Orén y nuestro sustento. La gloria sea para Cristo. Santo sea el Señor, hasta llegar a la tierra prometida. Bendito sea el Señor. Los que se bautizan, los hermanos que se han bautizado están diciendo, salimos de Egipto y ahora caminamos este peregrinaje juntos con ustedes hasta llegar a la tierra prometida. Gloria a Dios. El bautismo, por lo tanto, es el inicio de un largo viaje. Y los creyentes que se bautizan ahora están diciendo, yo ahora pertenezco a Cristo. Pertenezco a mi Señor Jesucristo. Pertenezco en cuerpo y alma. Era esclavo, pero ahora el Señor me ha comprado. Ya yo no soy mío, ahora pertenezco a Cristo. Ya no es mi voluntad, sino su voluntad. Ya no es mi deseo, sino su deseo. Gloria a Dios. Ya no es mi sueño, como dice el pastor, es su sueño. Amén. La gloria sea para Cristo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Ya no es nuestro sueño, sino es el sueño de Cristo. Hermanos, hemos sido comprados por Cristo y esto lo tenemos muy claro. Fue Él el que fue clavado en la cruz del Calvario. Sí. Fuimos salvados por Cristo. Pero lo que hoy necesitamos comprender es que fuimos salvos para Cristo, para Él. Amén. Para amarle, para obedecerle, para servirle y seguirle todos los días de nuestra vida. Fuimos salvos para Cristo. Aleluya. Por Cristo, para Cristo. Todos los días de nuestra vida. Permítanme hacer esta pregunta. Si Cristo me salvó para ir al cielo, ¿qué hago aquí? Yo respondería, Jesús me salvó para que tenga vida eterna. Sí, Jesús me salvó. Sí, Jesús me salvó solo para ir al cielo. No, ¿verdad? ¿Qué hago aquí entonces? ¿Y qué estoy haciendo aquí? Y pueda que esté aquí 1 año, 5 años, 20 años,
50 años más. No me ha salvado solo para ir al cielo. Porque el Señor ¿por qué el Señor me va a tener aquí tanto tiempo? Porque aquí quiere que esté yo con Él. Amén. Porque aquí quiere que camine con Él en esas buenas obras que Él ha preparado de antemano. Sí. Eso significa que tengo que cambiar, que tenemos que cambiar para que esas buenas obras se vean en nuestras vidas, para que reflejemos el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 2:10, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Qué hermoso es el Señor que prepara buenas obras de antemano, Sí. para que nosotros no se nos haga difícil y podamos andar en ellas. Por eso les decía al principio, Jesús anda con nosotros. Gloria a Dios. La gloria sea para Cristo. Bendito sea el Señor Jesús. Así, hermanos, así que no es posible ser cristiano y no cambiar. No es posible ser cristiano y no andar en santidad. No es posible ser cristiano o profesar ser cristiano y que el Espíritu de Dios no esté cambiando cosas en nuestra vida. No es posible que yo tenga el Espíritu Santo de Dios y que yo siga siendo el mismo. No es posible. Dice Santiago 2, 17, 18. Así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por las obras. Tenemos que cambiar. El pastor ha estado hablando de la fe 3 domingos atrás y el jueves pasado también habló de la fe. ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Está en el creer para ver la gloria de Dios. Amén. Gloria a Dios. Si no tiene uno fe, es una fe vacía, es una fe falsa. Es como esas flores de plástico, si el pastor me va a entender porque sabe de lo que voy a hablar. Es como esas flores de plástico, es como esos árboles de plásticos, qué bien hechos están, que nos tenemos que acercar para tocar el material, porque parece que son de verdad. Por eso es que la gente, mi esposa, fuimos a Downtown una vez y compramos unas orquídeas. Y le dice una señora le dice a mi esposa que porque estas orquídeas eran más caras que las otras. Y le dice que porque esas nunca se mueren, eran de plástico. Así, hermanos, así que si son de plástico, las plantas no esperemos flores. Si los árboles son de plástico, no esperemos frutos. Amén. No esperemos frutos, hermanos. Perdonen la expresión, pero habemos cristianos de plástico. Habemos cristianos de plásticos. Y eso me duele mucho. Solo de pensarlo. Hermanos, yo en lo particular quiero ser un cristiano de verdad. Quiero ser un cristiano vivo. Yo quiero dar fruto. Quiero crecer. Quiero dar frutos de arrepentimiento. Quiero dar frutos de fe. Quiero dar fruto del Espíritu. Quiero dar fruto de obediencia. Quiero dar frutos que me duelan. Quiero dar frutos de sacrificio. Esto es lo que el Señor espera de nosotros. Y jovencitos, eso es lo que su Padre, jóvenes, teenagers, that's what your dad expects from you. Obedience. That's exactly what the Jesus expects from us. Alright? Frutos de obediencia. Aleluya. Esto es lo que el Señor espera de nosotros. Repito, la fe si no tiene obras está muerta en sí misma. Está muerta en sí misma. No hay obras, no hay fe. Hermano,
Hermanos míos, Dios quiere ver frutos en ti y en mí. Así como un manzano da manzano y una higuera da higos, el cristiano tiene que dar frutos de arrepentimiento, Amén. frutos de obediencia y frutos de santidad. Frutos. Crecemos dando frutos para la gloria de Cristo Jesús. El fruto del Espíritu Santo en nosotros. En primer lugar, el carácter de nuestro Padre Celestial. Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales no hay ley. Este es el carácter de nuestro Señor Jesucristo y tiene que ser el nuestro. Tenemos que reflejarlo día a día. Pero cuántas veces, hermanos, me ha pasado a mí que ese fruto del Espíritu no está presente en mí. Me falta amor para con mis hermanos, para con mis seres queridos. ¿Cuántas veces he luchado para tener gozo en mi vida y en la vida de mi familia? ¿Cuántas circunstancias de la vida me roban la paz por completo? ¿Cuántas veces discuto con mis hijos y con mi esposa y se acabó la paciencia? O se cuela alguien en la cola del supermercado y se acabó la benignidad por completo. O se mete alguien en mi Facebook y se acabó la bondad. Desaparece por completo. O viene una enfermedad, o viene una prueba, me hace falta la fe. O vivo una injusticia y se me escurre la mansedumbre entre medio de los dedos. ¿Por qué tengo que decir? ¿Por qué tengo que pedir perdón y decir: